Buen día, Luis Alem, bienvenido a la mañana de Juan Domingo. Buenos días, compañeros. Sí, justamente hay otra historia, ¿no? Y bueno, frente a la cantidad de cretinadas que desparramó el gobierno el lunes 24 en su video oficial, con un tipo que se llama Agustín Laje, experto en decir mentiras, en malinterpretar las cosas y en negar datos importantes, como que su tío abuelo es uno de los represores condenados por crímenes de lesa humanidad, lo cual indica muy bien cuál es su interés en las cosas, ¿no? Y que habla de la historia completa. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió que sí, que tenemos que hablar de la historia completa de este país. Y arrancar desde 1810, porque si vamos a hablar de historia completa, hablemos la completa. Y hablemos entonces de la persecución de Saavedra y su grupo contra Moreno, que muere en alta mar, contra Juan José Castelli, que termina en la cárcel con cáncer de lengua y muriendo también. Hablemos después de las persecuciones contra los caudillos, los primeros caudillos, contra José Gervasio Artigas, contra Ramírez y López, de la entrega de la banda oriental al imperio portugués en aquel momento, a cambio de que reprimieran justamente a Artigas, del exilio final del caudillo oriental, que era nuestro, porque es un prócer argentino, por supuesto, de las persecuciones que sufrió José de San Martín, no Juan José, como dice el tipo la presidencia, ¿no? Que demuestra esa ignorancia completa que tiene de las cosas y ese desprecio que tiene por lo nacional, ¿no? El friki. San Martín fue perseguido por Rivadavia y sus seguidores, ¿no? Los mismos que después mandaron a asesinar a Manuel Dorrego, los mismos que se aliaron con Francia y con Inglaterra en contra del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Recordemos la vuelta del brigado, que la deberíamos reiterar ahora que están abriendo los ríos para cualquier cosa, ¿no? Y acordémonos de Caseros como una derrota nacional, porque Urquiza estaba aliado con el Imperio de Brasil en aquel momento, y que terminada la batalla asesinan a Martiniano Chilavert, un hombre que era por convicciones unitario, pero que era argentino por encima de eso y que peleó del lado de Rosas porque enfrente estaba el Imperio de Brasil. Era muy clara la opción, y al cual Urquiza manda asesinar una vez terminada la batalla. Como manda asesinar también a los integrantes de la división Aquino, que era una división que había sido reclutada a la fuerza para el ejército de Urquiza y que en cuanto pudo se pasó de bando y se pasó al ejército de Rosas, ¿no? Acordémonos de todas las persecuciones que vinieron después, el ajusticiamiento del padre Leandro de Alem, por ejemplo, en aquellos momentos, ¿no? Y de todo lo que significó la década de 1860 con el primer golpe de Estado que perpetra Mitre contra Delfi, ¿sí? Y que después llevan junto con Sarmiento a las provincias la guerra de policía, ¿no? Que tiene como objetivo destruir a la resistencia de las montoneras federales del interior. Ahí está la muerte de Ángel Vicente Peñalosa, el general Peñalosa, el Chacho, el exilio y muerte de Felipe Varela, el uso de los cañones Krupp que le habían comprado a Alemania en contra de las montoneras de Ricardo López Jordán en la última derrota de las montoneras federales. Después vendría la llamada conquista del desierto y los fusiles Remington contra los araucanos, ¿no? Con la secuela de más de 20.000 víctimas de los pueblos originarios, entre los muertos, los asesinados, los obligados a trabajo forzado, los reducidos a servidumbre, como las chicas que eran entregadas a las familias bien, entre comillas, para que sirvieran como sirvientas, prácticamente como esclavas. Después, acordémonos de la persecución contra los anarquistas y los socialistas, a principios del siglo con la ley de residencia, después la ley de defensa nacional, ¿no? De la Semana Trágica, de la Patagonia Rebelde, del golpe contra Irigoyen y la proscripción de sus seguidores, de los asesinatos de Di Giovanni y Escarfó. Acordémonos de todo eso, acordémonos de la década infame, de la entrega del patrimonio nacional que motivó, por ejemplo, a la resistencia, y el suicidio de Lisandro de la Torre, amargado porque pensaba que ya no había más que rescatar en este país después del asesinato de Enzo Bordavere, ¿no? Acordémonos de todo eso, y acordémonos después cuando llega al gobierno el general Perón,
de la resistencia contra él, del intento de golpe del 51, de los atentados en el subte de 1953, de los bombardeos a la Plaza de Mayo del 55, después del golpe, con su secuela de proscripción, de prohibición hasta del nombre de Perón por el decreto 4161, de los fusilamientos de José León Suárez y del general Valle y sus seguidores, de los gobiernos pseudo-constitucionales de Frondizi e Ilia, ¿no?, con el plan Conintas en el primero de los casos, miles de compañeros detenidos, de la represión al plan de lucha de la CGT, de impedir el regreso de Perón en 1964. Acordémonos de las dictaduras de Onganía, Livingston y Lanusse, con su secuela de muertes, asesinatos y torturas, ¿no?, con la instalación de un tribunal especial, el Camarón, de siniestra memoria, para juzgar a los compañeros que resistían. Y acordémonos de la masacre de Trelew como punto de partida de la metodología que después usaría la dictadura genocida en 1976. Y acordémonos después de la resistencia de lo que sucedió con la AAA, de los asesinatos, del atentado de Hipólito Solari Yrigoyen, de las muertes de Carlos Mujica y del primer asesinato que reconocen como tal, que es el de Rodolfo Ortega Peña, y de las más de 1.500 víctimas que se sufren hasta el golpe de Estado de 1976. Y acordémonos después de la dictadura genocida, con todo lo que esto significó de muertes, desapariciones, torturas, secuestros, robos de niños, pérdida de la identidad, ¿no? Aparte de, no olvidemos nunca, que una de las primeras medidas que recibió la dictadura cuando toma el poder en 1976, acordémonos que fue un préstamo del FMI, porque eso se olvida también. Y acordémonos de que tuvo un jefe civil que se llamaba José Alfredo Martínez Dios y que desplegó un modelo económico que, con las correcciones que impone el tiempo, el mismo que están imponiendo ahora. Acordémonos, porque eso es historia completa. Y acordémonos de lo que significó también lo que nos contaba Gabriela recién, todo lo que sufrieron los conscriptos y los pobres soldados mandados a combatir contra un ejército de la OTAN para ver si la dictadura encontraba un escape hacia adelante, ¿no?, pervirtiendo lo que es una gesta nacional y transformándola en un motivo más de tortura y de sufrimiento para los pobres conscriptos argentinos que todavía reclaman por justicia. Acordémonos, y acordémonos para los que hablan de cómo 1983 cambió todo, que el primer decreto que sacó Raúl Alfonsín fue para perseguir al ERP y a los directivos del ERP y de Montoneros. El segundo fue para encargarle al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que se autoinvestigaran, ¿no? Y recién el tercero creó la CONADEP como un conjunto de notables al cual le encargaron la presidencia a un tipo que se había sentado con Videla y que había dicho que a Videla le parecía un hombre maravilloso imbuido de las mejores ideas, ¿no? Acordémonos de eso, de ese almuerzo de la cultura, donde el que tuvo una actitud realmente digna fue Leonardo Castellani, el cura al cual muchos acusaban de ser un nazi porque era nacionalista. Acordémonos de todo eso, y acordémonos que el juicio a la Junta fue un juicio que se hizo con fiscales y jueces que habían sido designados por la dictadura y sin usar las categorías de crímenes de lesa humanidad, y con la prohibición de los familiares y de las víctimas de actuar como querellantes. Acordémonos de todo eso. Si vamos más cerca en el tiempo, acordémonos de lo que fue, por ejemplo, la nueva desaparición de Jorge Julio López. Acordémonos de la muerte de Silvia Supo, una testigo de Rosario que su caso pasa olvidado y que se están cumpliendo un aniversario en estos días. Y acordémonos de los asesinatos de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, de la represión a los jubilados y todo eso. Esa es historia completa. Entonces, cuando estos cretinos vienen a decir eso, este gobierno de miserables entreguistas, vendido a los Estados Unidos por unas migajas, nos viene a hablar de todo eso. Digámosle que nosotros tenemos memoria completa, sabemos lo que es la historia y vamos a seguir reclamando por memoria, verdad y justicia, porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Feliz Juan Domingo para todos, compañeros. ¡Uf! ¡Qué maravilla, Luis! ¡Qué maravilla! Con los puños llenos de verdades. Tal cual. Muchísimas gracias, Luis Hipólito Alén, nuestro querido compañero.